algunos aspectos de la personalidad y de la forma de ser y de lo que fue San Martín en su momento, más que la historia en sí, que ya es, lo conocemos como es desde nuestros tiempos de escuela primaria, ¿no? Pero yo creo que lo primero que podríamos decir del padre de la patria es que a 168 años de su fallecimiento, San Martín nos sigue interpelando, ¿no? San Martín le sigue interpelando a este pueblo que más se parece a un ejército de indisciplinados y a esta sociedad que muestra un comportamiento moral que no es tan clara como debiera ser, ¿no? Entonces, una vez leyendo un libro de René Favaloro, poca gente sabe que René Favaloro también era escritor, ¿no? E inclusive le dedicó un libro a San Martín, publicado en 1986, ¿no? Su título era ¿Conoce usted a San Martín? ¿No? Y bueno, ahí recordaba cómo algunos demagogos del pasado hasta que querían compararse con San Martín, ¿no? Y puso el ejemplo más notable de comparaciones delirantes fue el de, ¿cómo es? El de Perón, ¿no? El Perón de la primera presidencia, ¿no? Entonces, al respecto, es bueno destacar esas cosas también, porque en 1950, con motivo del centenario del fallecimiento de San Martín, se realizó en Buenos Aires y en Tucumán el centenario de la historia, Congreso Nacional de la Historia del Libertador General San Martín. Y hubo allí varios, y en ese congreso se estableció que la revolución independentista de San Martín era exactamente igual que la revolución independentista del peronismo. Se comparó al ejército de San Martín con cómo es el pueblo peronista. Y hasta la propia Eva Perón decía que todos aquellos que se niegan a apoyar, ¿no es cierto?, lo de que San Martín es igual, era igual que Perón, eran espíritus mediocres. La cuestión es que durante ese gobierno quedó establecido que San Martín y Perón eran exactamente iguales. No coincido con eso, porque San Martín nunca jamás hizo un culto a la personalidad, no confundió sus billeteras con las billeteras del país y tampoco se fue a vivir al extranjero como un jeque árabe, ¿no? Entonces no puedo coincidir con aquella delirante comparación, ¿no? Pero, sin embargo, Perón se lo creyó. Tanto le dijeron que era igual que San Martín, que en mayo de 1952, cuando la economía argentina ya estaba en pleno derrumbe, él se hizo dar el título de Libertador de la República, ¿no? Y en este sentido, quiero recordar una frase de Favaloro, a quien ya he citado, en el sentido de que si San Martín resurgiera, ¿a cuántas generaciones de gobernantes caparía a lo paisano? Eso lo decía, ¿cómo es? Favaloro, ¿no? Porque San Martín realmente era un personaje extraño para la época en que le tocó en suerte vivir, ¿no? Era un hombre que repudiaba todo lo que sea ostentación, todo lo que sea soberbia, ¿no? Y tal es así que en una oportunidad escribió sobre la soberbia, definiendo a la soberbia como algo que algunos miserables
tienen cuando se les entrega una cuota de poder, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que contar sobre San Martín, pero el tema es que hoy por hoy vemos que nuestra clase dirigente y nuestra sociedad en general no copian su ejemplo. En realidad, desde hace décadas que nadie copia su ejemplo, ¿no? O sea, tenemos que tomarlo a San Martín como un ejemplo, más allá de la grandiosidad de su gesta independentista, ¿no? Que es otra historia, pero él, por ejemplo, nos enseñó con su ejemplo que en realidad todo aquello que uno quiera conseguir y desarrollar no lo puede hacer sin esfuerzo y sacrificio. Ese fue su primer ejemplo, ¿no? El otro ejemplo en el cual San Martín no es un espejo, en el cual nuestra dirigencia política no se mira, es lo que hace a su desprendimiento, a su generosidad, ¿no? Y él ha dado muchos ejemplos de eso. Cuando a él lo designan comandante de granaderos a caballo con la misión de formar ese ejército, el ejército primigenio, ¿no?, de nuestro ejército argentino, él dona la mitad de su sueldo y la otra mitad para la causa. Cuando ya está en Mendoza, dicta decretos compulsivos. También dona el sueldo que le correspondía como gobernador, como es de Mendoza, siempre para donarlo a la causa, la mitad. Hay una nota muy interesante de él que no le alcanzaba para vivir, entonces le pide, ¿no es cierto?, al mismo gobierno que le aumente, aunque sea a 1/3, ese sueldo, ¿no? Y además, a través de decretos compulsivos, ordenó a sus oficiales a que hagan exactamente lo mismo, a donar parte de sus sueldos para la causa emancipadora, ¿no? Ahora, ahí está el otro ejemplo de San Martín, el ejemplo del sacrificio, el ejemplo en que cuando la patria está en emergencia, todos debemos hacer algún tipo de sacrificio, ¿no? Eso lo entendía claramente San Martín, tal es así que a través de esos decretos compulsivos de él, hasta los muertos hacían donativos, ¿no? Entonces, una cosa tan... Pero también está el de la generosidad social, como llamaríamos como hoy, ¿no?, de San Martín. Cuando, después de la batalla de Chacabuco, el gobierno de Chile le otorga un premio, vamos a llamarlo así, de 6.000 pesos anuales, un sueldo de 6.000 pesos anuales. Él dona la mitad de ese sueldo para financiar la siguiente etapa de su campaña, que era la campaña al Perú, que es la que vino después. Y cuando finalmente llega al Perú, entra como un ejército en forma silenciosa, no quería homenajes, no quería fastos de ninguna naturaleza, y también le entregan lo que llamaríamos un premio por su triunfo, ¿no? ¿Qué hace él con ese dinero? Lo dona, dona todo ese dinero para la fundación de la actual Biblioteca Nacional de Lima, ¿no? Entonces, tenemos allí, él, por ejemplo, hoy repudiaría el facilismo, porque él que toda su vida fue un sacrificio, que todo fue sacrificio para conseguir el logro de un objetivo determinado, que era la independencia de estos países. Él sabía que con el facilismo, ¿no es cierto?, no, era imposible, ¿no? Era con él
sacrificio. Entonces, hoy por hoy, por eso digo, decía yo al comienzo de esta nota que tan gentilmente me han, a la que tan gentilmente me han invitado aquí, es que San Martín sigue siendo un espejo, ¿no? En el cual San Martín y Belgrano, no nos olvidemos de cómo es de Belgrano, que también está hecho en el mismo molde que San Martín, pero que los dos son ejemplos de esa clase de patria que todavía seguimos esperando, ¿no? Seguimos apelando hoy al facilismo, seguimos apelando al sacrificio cero. Seguimos apelando a la falta de solidaridad social, que era la otra virtud que caracterizaba a San Martín. Y bueno, y entonces así es como lo tenemos a un San Martín que se fue a Europa. Y creo que yo te contaba en mi nota anterior que a veces tenía que vivir de las mercaderías que le daba un amigo en Bélgica, ¿no? Entonces, frente a muchas cosas que estamos viendo en estos días en este país y en otros países también, no solamente aquí, realmente hombres como San Martín, como Belgrano, como Bolívar en otras latitudes, realmente tendrían que ser un espejo en el cual mirarnos, ¿no?